Millado. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola Bárbara, gusto de saludarte y a todos los espectadores, auditores y lectores de MOL TV. Bueno, tenemos tantos temas, vamos directo con algunos que están generando noticias en estos días. Salario mínimo, por ejemplo. Tenemos la discusión, el gobierno llegó a un acuerdo con la CUT, pero eso tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo ve usted que va esa discusión? ¿Se aprueba tal cual o no? A ¿En qué ver, están? nosotros, yo pertenezco a la Comisión de Hacienda, eso lo estamos viendo, lo estamos tramitando en la Comisión de Hacienda. El ministro de Trabajo y el ministro de Hacienda el día de ayer, miércoles, estuvieron exponiendo lo que ellos pretendían en esto. Este es un aumento de sueldo mínimo donde el grueso le va a impactar a las pymes y las MIPYMES, donde alrededor del 40% de las personas que trabajan ahí ganan el sueldo mínimo. En las grandes empresas el 9%, en las medianas alrededor del 10 o el 12%. Por lo tanto, el impacto es fuertemente ahí. Entonces, uno se puede pensar lo siguiente, dice, bueno, ojalá todos ganen más, ¿cierto? Eso es un hecho claro, pero en la medida de lo posible lo puedan pagar aquellas pymes que están súper complicadas porque ese aumento se lo comen de la utilidad, no lo pueden traspasar a precio como las grandes empresas. Las grandes empresas lo podrían traspasar a precio, pero las pymes no lo traspasan a precio, entonces se lo comen de las utilidades de los dueños, ¿cierto? Ese aumento. Bueno, entonces, si vamos a subir esto, vamos, digo, porque también lo vamos a aprobar si es que el gobierno nos da las garantías. Entonces ellos le colocan un subsidio a el aumento como sucedió con el aumento que hubo, ustedes se acordarán, el aumento que en este momento hasta llegar a 500.000 pesos, hubo un subsidio a las pymes para que pudieran ellos poder solventar este aumento del monto. Bueno, según el gobierno, este aumento a 539, que sería hasta enero, es 529 ahora, esto se va a compensar si es que la inflación, ¿cierto? Supera este aumento, la diferencia se va a subsidiar, porque ellos lo que pretenden es que el salario mínimo permanezca, el salario adquisitivo permanezca en eso. Recién estamos en las primeras etapas, ahora hemos pedido que vengan en la próxima semana, el lunes, ¿cierto? Personas sobre todo de las pymes, de centros de estudio, a que nos den una mirada en la Comisión de Hacienda para poder mejor resolver este aumento de este salario mínimo, Bárbara. Diputado, en este contexto, en la presentación de Hacienda, justamente ayer en esa comisión, nuevamente se genera un error que ustedes detectaron en que las cifras que estaban en el informe financiero no eran las mismas que se estaban proyectando en el PowerPoint. ¿Qué les dice el gobierno? ¿Qué tan complejo es esto que ya no es un caso aislado? De hecho, pasó hace muy poquito algo muy parecido. Sí, yo fui el que en el informe de finanzas públicas, fuera de micrófono, le dije a viva voz en el Senado a la directora de presupuesto que estaba hablando de que los números no me calzaban de slide que estaba mostrando con respecto a lo que nos habían presentado. Había una cantidad importante de diferencia. Y la verdad, después obviamente los senadores me encontraron razón de que no calzaban los números. Ahora, una cosa es un error de tipeo y otra cosa, Bárbara, distinta, es un horror producto de un mal manejo de las cifras que nos presentan. Porque puede ser que yo corrija las cifras, ¿cierto? Pero eso se hace antes a echarle un chequeo, antes de presentarla en sociedad. Entonces, no puede haber una ligereza de el manejo de la cifra porque nosotros hemos tenido una historia irreprochable de manejo tanto de finanzas públicas como también el manejo de la presentación de las cifras. Yo creo que el ministro Marcel no puede cometer un error de tener asesores desprolijos que lo hagan cometer este tipo de errores, porque deja la sensación de que hacen cualquier número y no efectivamente reflejan lo que es la situación real del país. Y esa parte nos preocupa muchísimo. El error de tipeo puede ser que una cifra, en vez de poner 1, 2, 3, pongan 1, 3, 2, o que en Bueno, una cifra está mala y que otra no, pero acá no coincide ninguna de las cifras. Bárbara, al inicio de la sesión yo le hice ver al ministro del Trabajo que en una parte decía se sube un aumento de 529.000 pesos. Yo le dije, ministro,
Está mal eso. Debe decir un aumento a 529. Ese es un error de tipeo, ¿cierto? Porque se decía para dónde iba. Pero el manejo, ¿cierto? De la cifra en un Power, en una gráfica, donde tiene una cantidad de números, no calzaba en una presentación y en otra. Entonces, eso es de prolijidad. Y esa es la forma como los asesores de Hacienda, al parecer, están trabajando hace mucho tiempo. Entonces, uno le queda la duda si los números que le presentaron tienen un correlato real, ¿cierto? Detrás de eso. A todas luces parece que no, porque el descalabro económico que tiene en este momento el ministro de Hacienda con las cifras, dado los cálculos de ingresos mal colocados, mal sacados en los ingresos no mineros y en los ingresos del litio, han llevado a que tengamos una llamémosle un sobregiro, digamos, ya, porque la verdad es que hay un descalabro en las cifras, todavía se está pagando deuda 2024 con presupuesto 2025, y hay una bicicleta que se está, la gente entiende mejor así, una bicicleta, digamos, que se está dando en las finanzas públicas del país, que debemos pararla de todas maneras este año. Ahora, ¿cuánto se puede generar de desconfianza o no en la cifra? Porque usted dice cuáles son las verdaderas, el ministro ahí decía, no, las reales son las del informe financiero. Ah, pero alguien más desconfiado podría decir, bueno, entonces se cambiaron ahí, o se cambian en el informe, o se ajustaron a última hora, o en realidad hay una persona que tipea cualquier cosa o inventa cifras. Bueno, por eso, Bárbara, uno le llama la atención la poca prolijidad y uno empieza a dudar de dónde vienen las cifras y si son reales estas cifras que se colocan. Nosotros en el INE, ¿cierto? En las cifras oficiales, las cifras del informe de finanzas públicas, nosotros confiábamos ciegamente en que las cifras que nos estaban presentando eran las cifras reales del país. Bueno, ahora uno comienza a dudar, pues, y con razón. Sí, lo que nos presentaron en el informe de finanzas públicas, había una diferencia muy grande entre una y otra. Y en el informe de ayer también habían diferencias, ¿cierto? Pero no se puede decir, no, es que es un primer informe. Oye, perdón, si vamos a hacer una presentación que va a ser pública, tenemos que chequear los números. Yo creo que también hay un poco de exceso de confianza del ministro en sus asesores sin poder chequear que las cifras efectivamente calcen unas con otras. Yo creo que yo espero que no le suceda nuevamente, porque ya aquí sería un desastre y a nivel internacional saldría obviamente una tercera vez de que las cifras no cuadran en el propio gobierno. Eso ojalá se destierre de una vez por todas. ¿Qué le dijeron? Que obviamente que lo que tú dijiste, que la cifra del informe financiero era la válida, ¿cierto? Pero entonces quiere decir que hay desprolijidad en aquellos que hacen, ¿cierto?, las presentaciones y no hay concentración en la gente del ministerio en una y otra, porque no pueden estarse haciendo cifras distintas, o si efectivamente hacen un primer filtro para después ver, hacer una revisión para hacer la presentación final, no pueden colocar una distinta, digamos, porque nadie chequea. Entonces quiere decir que a las personas a las cuales ellos le tienen confianza, porque tú le tienes confianza a alguien que hace una buena presentación, pero a medida que se vaya cayendo en esa presentación ya la confianza se va perdiendo porque está dejando muy mal parado no solo el Ministerio de Hacienda, sino que Chile entero con esa cifra. Diputado, a propósito de temas de Hacienda, informes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Esto, si bien es una propuesta que se entrega, se trabajó durante un par de años, va a considerar muchos recursos, habla de 4.000 millones de dólares, y además se plantea por parte de expertos que esto tendría que pasar por consulta indígena. ¿Cómo ve usted que esto va a pasar? Porque todo, prácticamente todo lo que se plantea acá tiene que pasar por el Congreso. Mire, ¿quién más que yo que vivo en la región de la Araucanía quisiera que en mi región de la Araucanía hubiera paz? Esta noche que pasó, un nuevo atentado terrorista, ¿cierto? A un contratista de Mininco que le han quemado 8 veces, 8 veces. Esta es la octava. ¿Ya? Él es miembro de la Asociación Gremial de Contratistas Forestales. Y la verdad es que está parado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y este atentado terrorista lo que da pie es que cualquier comisión que se coloque y que coloque un titular, paz en la Araucanía, mientras no se extirpen los grupos radicalizados como la CAM, la UAM, la RML, la RMM, va a ser imposible
que podamos llevar alguno de estas formas en los cuales la Comisión propone para llevar la paz. Eh, y con esto te digo más, eh, creemos nosotros que es importante colocar la pelota en el piso, porque las recomendaciones pueden algunas ser bastante buenas, pero cuando lleguen a ver de dónde va a sacar la plata, es un tema que va a ser muy difícil poder concretarla. Y no le mientan más a las comunidades mapuche. Si desde Patricio Elwin, que le prometió el 89 reconocimiento constitucional a las comunidades, hasta el día de hoy el presidente Boric no quiso darle urgencia a ese proyecto que está aquí en el Congreso. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que él va a querer hacer un reconocimiento constitucional? La consulta indígena. Moreno, cuando era ministro, quiso hacer una consulta indígena para modificar la ley indígena, que de verdad quedó toda tijereteada el año 93 cuando se hizo. Y hay fisuras que hay que cerrarle la puerta a esa ley indígena para que no se creen más comunidades, porque podemos juntarnos 10 personas y adscribir la calidad indígena con un lonco y pedir tierra después. Ese es un tema que hay que cortarlo. Pero ese tema, la forma que hay que hacerlo es que modificar la ley indígena. Pero Moreno hizo una consulta indígena, fracasó en su consulta indígena porque los violentos no dejaron, iban, sacaban, echaban al suelo los computadores, lo que se movía, digamos. Entonces había demasiada violencia, no se pudo hacer. Yo creo que antes de partir, yo espero que el presidente de su vuelta de Japón nos diga qué es lo que va a hacer, cuál va a ser la línea, pero si a mí me pregunta, la línea es primero una consulta indígena y se acabó el gobierno. Entonces, hay que preguntarle a Evelyn Matei, que va a ser la próxima presidenta de Chile, según la encuesta CEP y todas las encuestas serias, digamos, ella va a ser la próxima presidenta de Chile, habría que preguntar si efectivamente alguna de estas ideas las va a incorporar o no, porque tiene cada presidente, tiene su línea de acción en la Araucanía o en la macrozona sur, que efectivamente pueda realizarlo. Pero dicho a tu pregunta derechamente, esto, el único monto que está en este texto son 4.000 millones de dólares, ¿cierto? Que costaría el comprar 381.000 hectáreas de tierra. Te digo más, 195.000 hectáreas son las tierras cultivables en la región de la Araucanía. O sea, la región de la Araucanía, si se compran todo, se quedaría sin producir el 40% de los cereales que se producen en el país. Entonces, para colocarlo en contexto. Ahora, estos 4.000 millones tienen que ser por ley, este fondo financiero, según lo que dice aquí. ¿Tú crees que Mario Marcel va a venir al Congreso a pedir en un proyecto de ley 4.000 millones de dólares cuando tiene que hacer un recorte de casi 2.000 millones de dólares este año para cuadrar la caja y que el balance estructural le cuadre en 1,1% negativo? ¿Tú crees que eso va a ser así? Va a ser difícil, Bárbara. Entonces, yo le digo, no mientan más a las comunidades, no las usen. O sea, efectivamente, digamos la verdad. No hay plata en el país para esto, son buenas ideas, veamos en la medida de lo posible qué podemos llevar a cabo, ¿cierto? Pero plata es muy difícil que haya, y se lo digo bien responsablemente, porque el país está muy complicado en recursos y eso no significa, ¿cierto?, que no tengamos alguna posibilidad de producir. El IMASEC estuvo bueno, claro que el comercio es el que lideró el IMASEC, dado que el mar argentino que viene para acá a comprar, digamos, el comercio subió 8,9 el último mes. Ojalá dejen de entrar, le vaya mejor a nuestros vecinos todavía y vengan a comprar más porque el comercio ha subido. Y eso significa que contratan gente y generan ¿cierto? Y la manufactura también para el comercio. Pero eso es un hecho puntual de la causa. Pero eso no significa que el país esté bullante en recursos porque el manejo financiero del gobierno no ha sido bueno. Entonces, eh, aquí hay temas de plata, hay temas como está hoy en la Comisión de Hacienda y son ingeniero comercial. Coloco la pelota en el piso ahí, se van a crear alrededor de 5 instituciones públicas nuevas y no dice en ninguna parte cuánto va a costar esas instituciones. Tercero, perdón, se crea algo que es muy importante para nosotros, la reparación de las víctimas del terrorismo en la región de la Araucanía, porque precisamente terrorismo no habla, es como por el borde, digamos, y Guanchumilla colocó un asterisco, digamos, que el tema terrorismo lo colocan la fiscalía y los jueces, está bien, pero sí hay terrorismo en la Araucanía, ¿cierto?
Y eso significa, ¿cierto?, que también va a haber un monto. No está expresado aquí. Entonces, ¿cuál es el total, ¿cierto?, que va a significar las ideas de los 7 comisionados? Porque como no hubo unanimidad, no es una conclusión de la comisión. Son ideas de 7 comisionados que están plasmadas en este documento, algunas de ellas muy buenas ideas, pero para llevarlas a cabo, en este momento hay que colocar la pelota en el piso, saber cuánto cuesta cada una y si efectivamente vamos a poder financiarlas o no, porque si no, estamos mintiendo. Incluso con esta dificultad que usted menciona, uno podría pensar, bueno, a ver, esto va a ser a muy largo plazo, supongamos que pudieran hacer un plan de reparación a 20 años, bueno, no sé, esto podría ser un tema muy complicado, como dice usted, quizá imposible. Pero quizá yo veo otra dificultad, porque usted dice debería ir a consulta indígena antes de pasar por el Congreso. Pero no sé si aquí estamos como el huevo y la gallina que es primero, porque ¿qué sacamos con que ellos aprueben una propuesta que después no va a pasar por el Congreso? Por ejemplo, en temas de autodeterminación. Quizás hay pueblos indígenas que están muy de acuerdo, pero eso no tiene ni una viabilidad en el Congreso. Entonces quizás uno pensaría que debería ser al revés. Primero, ¿qué están dispuestos a aprobar? Y a ver si a ellos les parece o no razonable. Y así podríamos estar eternamente. Autodeterminación, Bárbara, para ser claro, es una lucha que han llevado las comunidades violentas, no las pacíficas. Por Por lo tanto, ejemplo. eso no es un tema, digamos, porque hay una parte que es muy, muy complicada, donde dice, y creo aquí te lo voy a leer textual, dice, adoptar formas de organización interna que reconozcan sus autoridades y formas de organización propia. ¿Por qué forma de organización propia si son chilenos de origen mapuche? Y te digo más, en la Araucanía celebran más el 18 de septiembre que el Huachipantu, po. Entonces, son chilenos de corazón. La gente, en la Araucanía, ¿cierto? Y en Chile entero es reconocido de que la gran mayoría de los que entran a Carabineros y a las Fuerzas Armadas son de origen mapuche. Y te digo más, en Santiago viven 640.000 mapuches, en la Araucanía 314.000. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué le van a dar formas distintas? ¿En Santiago entonces van a tener formas distintas a ellos por ser mapuche? No, pues, mire, yo hace 2 semanas, el día lunes, fuimos donde el general de Carabineros, el general Araya, y donde el ministro de Seguridad con los dirigentes de la Junta de Vigilancia Rural de la Araucanía, de 9 comunas distintas, todos mapuche, incluso había un lonco y una machi. ¿Sabes lo que le pidieron al general de Carabineros y al ministro? Por favor, no nos dividan entre mapuches y no mapuches. En el sector rural vivimos todos. No nos dividan. O sea, yo le paso el mensaje a los santiaguinos. Acá hay un mestizaje muy fuerte, ¿no? Y no es que sean separados mapuches y no mapuches. O sea, en la Araucanía convivimos. Hay una cantidad muy importante de italianos donde están en Capitán Pastene que conviven con los mapuches. Están alemanes, españoles, y hay también chilenos de origen, y todos somos chilenos. ¿Cuál es el punto principal? Más que la división, tampoco es la asimilación, sí que mantenga sus costumbres, son ricas las costumbres. Cuando uno va a las comunidades, te tratan muy bien, son muy cariñosos. Pero ¿sabes lo que pasa? Eh, Aquí este texto dice, vamos a comprarle tierra. Tú eres dueña de 300 hectáreas de tierra. ¿Qué dice aquí en este texto? Mira, Bárbara, ¿cierto? Tú eres de origen mapuche, ¿cierto? Perdón, tú eres la latifundista, pero le llaman ellos, entonces te voy a comprar las 300 hectáreas para la comunidad XX. Bueno, la comunidad XX se queda con el campo, no tiene caminos interiores, porque son caminos de fondo, no tiene luz, no tiene agua, no tiene casa. Entonces, ¿cómo va a asumir? Y no tiene recursos para trabajar ese campo. ¿Cuál es la solución propuesta aquí? Ah, no, pero es que Bárbara Briceño, como era la dueña anterior, tiene la posibilidad de arrendar el mismo campo por 25 años, escriturarlo y colocarlo en el conservador de bienes raíces que tú arrendaste por 25 años ese campo. Entonces, ¿para qué le compramos el predio a las comunidades si no lo van a poseer? O sea, vamos a hacer un negocio para algunos entonces, porque tú que tenías el campo, pagas contribuciones, pagas todo. Si tú lo vendes y lo arriendas de nuevo a comunidades mapuche, las comunidades mapuches no pagan contribuciones. Entonces, claro, te va a salir un pingüe negocio. Entonces yo veo algo raro en todas estas
triangulación. Falta mucho por... diputado, perdón, tenemos que cerrar, pero en un segundo, porque ya no nos queda tiempo. Reglas de uso de la fuerza, el traspié del ministro, encerrona de partido del oficialismo. ¿Cómo termina eso? Porque ya están atrasados. Debería Y salir luego. el problema es que vamos a ir a mixta. Se va a votar el lunes. El gobierno le quitó la urgencia. Esto como una señal, ¿cierto? Para los suyos, una señal porque tuvieron una discusión muy fuerte en la Comisión de Seguridad. En el tema donde están topando ellos, en que la racionalidad, que nosotros creemos que es lo importante, ellos quieren que sea una especie de igualdad, digamos. O sea, si el delincuente tiene que tratar de la misma forma como agrede el delincuente a carabinero, el carabinero al delincuente. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Si el uso de la fuerza la tienen las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden, el uso de las armas las tienen ellos también. ¿Por qué un delincuente va a estar con el arma? ¿Cierto? Es como el de Panbiquipulli, ¿te acuerdas? Venía con dos sables. Ah, es que no tenía filo. Le hubiera partido la cabeza igual. O sea, perdón, eso usó la racionalidad al carabinero, ¿cierto? No, pero ellos quieren tener la igualdad, ¿cierto? En el uso. Si un arma blanca, entonces prácticamente el carabinero tiene que estar con un arma blanca. O sea, no puede ser, no, eso es imposible. Yo creo que están equivocados. Pero como eso se aprobó en la Cámara y en el Senado, entonces ellos quieren lograr la mixta para poder abrir de nuevo y meter la proporcionalidad. Y la proporcionalidad no es buena para Carabineros. Yo quiero decir que Carabineros de Chile, la Fuerza Armada, no se levanta a matar chilenos, se levanta a defender chilenos. Y si tiene que usar la fuerza, es para defenderlo. O miren lo que pasó en el estallido. Quisieron matar a Carabineros con bombas molotov y todo. ¿Es correcto eso? No, pues. Y Carabineros debería haber sacado sus armas para defenderse ante eso, de hecho, y no lo hizo. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Encantado, Bárbara. Gusto de saludarte. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.